12. El viaje de regreso desde Prackit hasta Citrus 4 estaba llevando aún más que el viaje original. Debería haber sido más rápido, por supuesto. Bane ya había trazado las rutas hiperespaciales que le llevarían de vuelta fuera del núcleo profundo, pero en las horas que había pasado en el mundo volcánico, adquiriendo el holocrón de los seguidores de Andedu, varias de las carreteras que había utilizado para el viaje de ida habían cambiado y se habían vuelto inestables. 2 ya habían colapsado, forzándole a recalcular su viaje. Estadísticamente, las probabilidades de que esto ocurriera en tan poco plazo de tiempo eran astronómicamente pequeñas. Sin embargo, las estadísticas, a menudo, se iban por el lateral cuando los eventos eran influenciados por la fuerza. Había demasiados registros de aquellos que habían llegado a tener posesión de artefactos Sith poderosos, cayendo víctimas de la funesta mala fortuna, como para rechazar esos relatos como mera coincidencia. Muchos creían que los talismanes del lado oscuro llevaban una maldición. Otros clamaban que estaban de algún modo vivos, como si los materiales inanimados utilizados para hacer un anillo, amuleto u holocrón pudieron de algún modo lograr la conciencia. Aquellos lo suficientemente ignorantes como para creer en tales supersticiones podían haber clamado que el holocrón de Andedu estaba luchando contra Bane. Habrían declarado que las rutas hiperespaciales colapsando eran una evidencia del espíritu vengativo de Andedu atrapado dentro de la pirámide de cristal, buscando destruir al ladrón que había profanado su templo sagrado. Bane sabía que no había una malevolencia inherente en el holocrón. Era meramente una herramienta, un repositorio de conocimiento. Aún así, también entendía el alcance que podían tener los efectos de la fuerza. Una tormenta de violencia se arremolinaba alrededor de los objetos imbuidos con la magia de los Sith antiguos. Los fuertes podían cabalgar sobre la tormenta hasta alturas aún mayores. Los débiles serían barridos a su paso y destruidos. El holocrón de Andedu era un talismán de poder innegable. Bane podía sentir las oleadas de energía del lado oscuro radiando en él. Era posible que la frágil matriz del continuo espacio-tiempo del núcleo profundo hubiera sido sutilmente alterada por esas oleadas durante su viaje de regreso, desestabilizando las hipercarreteras. Trazó una ruta de cerca de 100 saltos breves, minimizando el peligro al pasar tanto del viaje en el espacio real como fuera posible. Le llevaría casi 2 veces volver a casa, pero era mejor ser cauteloso que arriesgarse a que su nave fuera instantáneamente aplastada en una singularidad localizada por el colapso repentino de un pasillo hiperespacial debilitado. Afortunadamente, tenía una forma de ayudar a pasar el rato. La transferencia de la esencia es el secreto de la vida eterna, le dijo el holograma. Bane estaba sentado de piernas cruzadas en el suelo de su nave, el holocrón descansando en el suelo enfrente de él. Una imagen tridimensional de Darth Andedu, 20 centímetros de alta, estaba siendo proyectada justo sobre el ápice de la pirámide de 4 caras. El cuerpo físico siempre se debilitará y fallará. Aún así, no es nada salvo un cascarón o recipiente, continuó el holograma. Cuando llegue el momento, es posible transferir tu conciencia, tu espíritu, a un nuevo recipiente, como yo lo he hecho con este holocrón. Bane entendía que la proyección que le hablaba no era el espíritu muerto del antiguo Lord Sith, era solo una personalidad simulada, conocida como un guardián. Cada holocrón tenía un guía virtual, programado con los rasgos de la personalidad del creador original. El guardián servía como protector de la información almacenada en el artefacto. La apariencia del guardián, a menudo, imitaba la del creador del holocrón, o al menos la imagen que el creador quería que otros vieran. Bane recordaba cómo el guardián del holocrón de Belia Darsu a menudo cambiaba de apariencia, reflejando su herencia cambiante. Su propio holocrón proyectaba una imagen de Bane aún vestido con su armadura de orbaliscos. Aunque los parásitos habían resultado ser poco prácticos en la vida real, la apariencia horrenda de su cuerpo cubierto por la infestación era más impresionante e intimidatoria visualmente. También hacía mención a los sacrificios que uno debía hacer para abrazar el auténtico poder del lado oscuro.
una lección valiosa para cualquiera que siguiera sus enseñanzas. Más importante, los orbaliscos enmascaraban su apariencia y ocultaban su auténtica identidad. Si el holocrón alguna vez caía en manos de los Jedi, mientras aún estuviera vivo, serían incapaces de reconocerle por la imagen del guardián, una consideración aún mayor ahora que estaba en la cúspide de aprender los secretos de la vida eterna. Pero primero, tenía que derrotar a la pequeña pero imponente figura que ahora se alzaba ante él. Andedu había elegido representarse a sí mismo como un hombre con una armadura pesada, bañada en un feroz brillo de rojo y naranja. Sobre su cabeza descansaba un tocado alto y plano, reminiscente de un alto sacerdote, rodeado por una fina corona de oro engarzada con gemas. Su cara estaba hundida y demacrada, casi esquelética. Durante los últimos 4 días, Bane había jugado a los juegos del guardián en un intento de desbloquear los secretos de la vida eterna. Había profundizado en el holocrón de Andedu, logrado en menos de una semana lo que habría llevado a otros meses o incluso años. Había sufrido a través de las tediosas lecciones, había escuchado las chácharas filosóficas cansinas de la figura holográfica. No había aprendido nada nuevo sobre la fuerza, aunque las palabras del guardián habían revelado mucho sobre la personalidad y creencias de Darth Andedu. Como muchos de los Sith antiguos, era cruel, arrogante, centrado en sí mismo y corto de miras. Sus lecciones se asimilaban a aquellas de los instructores de Bane en la Academia Sith de Korriban, lecciones que Bane había rechazado décadas antes como defectuosas. Se había movido más allá de sus enseñanzas, su entendimiento del lado oscuro había evolucionado. Al crear la regla de 2, había guiado una nueva era para los Sith. Había trascendido el entendimiento limitado de hombres como Andedu y estaba harto de escuchar la letanía ignorante del guardián. «Muéstrame el ritual de la transferencia de esencias», exigió Bane. «El ritual está forjado con peligros», advirtió el guardián. «Intentarlo hará que el recipiente actual sea destruido. Tu cuerpo será consumido por el poder del lado oscuro». Bane apretó sus dientes en exasperación. Había escuchado esas advertencias al menos una docena de veces antes. «Escoge tu nuevo recipiente cuidadosamente. Si seleccionas un ser vivo, ten en cuenta que su propio espíritu luchará contra ti mientras tratas de poseer su cuerpo. Si su voluntad es fuerte, fracasarás y tu conciencia será lanzada al vacío, condenada a una eternidad de sufrimiento y tormento». La mención del vacío siempre hacía a Bane pensar en la bomba mental y los cientos de espíritus Sith y Jedi atrapados para siempre por su detonación. Le recordaba a lo que había cumplido, le recordaba quién era. «No soy ningún estudiante acobardado por miedo ante el inimaginable poder del lado oscuro», soltó Bane al holograma. «Soy el Lord Oscuro de los Sith». «Tu título no significa nada para mí», se mofó el guardián. «Yo decido quién es digno de aprender mis secretos, y tú no estás todavía preparado. Quizás nunca lo estés». Durante los últimos días, Bane había llegado a este punto demasiadas veces. No iba a dejar que el guardián le frustrara de nuevo. Bane alzó el holocrón del suelo con su mano derecha, ignorando el temblor demasiado familiar de su mano izquierda. Había otra forma de obtener el conocimiento que buscaba, pero ahora un camino forjado con peligros. En la construcción de su propio holocrón, Bane había desarrollado un conocimiento íntimo de cómo funcionaban los talismanes. Cada uno era único, un repositorio de todo lo que su creador había aprendido durante su vida larga. Pero había similitudes que eran comunes a todos ellos, incluyendo el que estudiaba ahora. El holocrón de Andedu era una pirámide de 4 caras hecha de cristal suave, oscuro. Los glifos arcanos, de oro y rojo, estaban grabados en cada cara, los símbolos místicos concentrando y canalizando el poder del lado oscuro. Dentro había una intrincada matriz de vértices y entramados de cristal. Los filamentos finos, entretejidos, formaban un sistema de datos capaz de almacenar cantidades casi infinitas de conocimiento, así como proveer de un marco para las redes cognitivas requeridas para crear la apariencia del guardián y personalidad.
Todo el sistema estaba controlado por el remate, una única pieza de cristal oscuro colgada sobre el ápice de la pirámide, imbuido con un poder increíble. El remate estabilizaba la estructura de la matriz, permitiendo que las piezas individuales de datos pudieran ser accedidas instantáneamente por el guardián. Sin embargo, era posible evadir al guardián, pero solo por uno lo suficientemente fuerte como para sobrevivir el intento. Si la voluntad de Bane flaqueaba, o si el poder del holocrón de Andedo era más del que podía manejar, entonces su mente sería destruida. Su identidad sería devorada por el talismán, dejando a su cuerpo como un cascarón sin mente. Era una estrategia desesperada, pero no había otra forma de obtener lo que necesitaba. No a tiempo para ayudarle contra Sana. «Si no me vas a dar lo que quiero», gritó al guardián, «entonces lo tomaré». Extendiéndose con la fuerza, llevó su conciencia a las profundidades de los funcionamientos internos de la pirámide, mientras el guardián soltaba un alarido de ira impotente. Lanzando su conciencia directamente al remate, Bane dejó que su voluntad invadiera el pequeño talismán de 4 caras, justo como había invadido el fuerte del culto de Andedu antes en Prackit. Por un breve instante, pudo sentir el infierno ardiente de poder atrapado dentro, amenazando con consumir su identidad. Bane agradeció el dolor, alimentándose de él y transformándolo junto con toda la frustración y rabia que había formado durante los últimos 4 días en una tormenta iracunda, arremolinada, de energía del lado oscuro. Entonces, poco a poco, empezó a poner orden al caos, doblegándolo a su voluntad. Utilizando la fuerza, Bane empezó a hacer sutiles ajustes al cristal de la matriz del holocrón. Empezó a manipular el conjunto de filamentos, torciendo, girando y moviéndolos con sutiles e inmensurables ajustes, mientras se abría paso más y más profundamente en los datos en persecución de lo que buscaba. De muchas formas, era como piratear una red de ordenadores segura, solo que 1.000.000 de veces más complejo. Con cada ajuste, la imagen del guardián parpadeaba y gritaba, pero Bane era inconsciente del sufrimiento de la simulación artificial. Durante varias horas, continuó su trabajo, su cuerpo sudando con fuerza, hasta que finalmente encontró lo que buscaba: el ritual de transferencia de la esencia, el secreto de Andedu de la vida eterna. Con un último empujón de la fuerza, se extendió con su mente y agarró lo que había estado buscando. Con la ayuda del guardián, la información habría llevado semanas para absorberla y aprenderla. Bane, sin embargo, había ido directamente a la fuente. El conocimiento fluía directamente desde el holocrón hacia su mente, crudo y sin filtrar. Miles de imágenes inundaban su conciencia, una explosión de visiones, sonidos y pensamientos que le hicieron dejar caer el holocrón al suelo, rompiendo la conexión. La imagen del guardián se desvaneció, dejando a Bane solo en la nave. Aún sentado de piernas cruzadas en el suelo, estaba lanzado hacia adelante, su aliento saliendo en jadeos pesados. Sus ropas estaban empapadas de sudor. Su cuerpo temblaba de cansancio. Lentamente, se alzó en pie y se abrió paso hasta el asiento del piloto. Caminó con los andares tambaleantes de un hombre borracho de vino mandaloriano, descansando su mano en la pared para apoyarse. Su cabeza estaba flotando, perdida en los secretos que había agarrado de las profundidades del holocrón. Mientras colapsaba en el asiento, la consola de control empezó a vipear suavemente. Le llevó varios segundos darse cuenta de que el último salto hiperespacial de su viaje de regreso estaba llegando a su fin, aunque aún había muchos más saltos que hacer. Necesitaba trazar una ruta para el siguiente tramo del viaje, pero no estaba en estado de contemplarlo ahora, no mientras su mente desconcertada todavía estaba luchando con lo que había aprendido. Necesitaba tiempo para procesar la información del holocrón, para envolver su mente a su alrededor, para analizar y compartimentalizar todos los hechos, reuniéndolos en algo similar al pensamiento racional. Bane extendió el brazo y activó el piloto automático, contentándose con dejar que la nave fuera a la deriva lentamente mientras se recuperaba. Entonces cerró sus ojos y dejó que la oscuridad del sueño le envolviera. La voz del mal hace una mención muy especial a Eric Uchiha, primer miembro acólito de este canal.
cuya aportación y apoyo es de un valor inconmensurable. Recuerda que siempre puedes apoyar este canal con tu suscripción, un like, un comentario o compartiendo su contenido. También está el super gracias, o bien, si lo deseas, puedes ser miembro de este canal. Debajo de este video encontrarás un botón que te permitirá ser un miembro distinguido del lado oscuro. Gracias.